Bienvenidos, bienvenidas al canal del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen en esta serie de programas en donde estamos analizando, revisando, informando sobre el acontecer del día a día que está viviendo nuestro país en el tema de reformas judiciales. Y hablo así, reformas en general, porque se han ido acumulando y muchos procesos interesantes, y para ello me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión el doctor Rafael Estrada Michel, Lisa, profesor universitario. Bienvenido, qué gusto, qué Rafael. gustazo verte, mil gracias. Como siempre es un gusto, leerte también lo es, o sea que estoy Gracias, encantado. igualmente, igualmente. Doctor, estamos viviendo momentos inéditos, ¿no? Ujú. No habíamos vivido situaciones parecidas en relación a las reformas que se están presentando, a las resoluciones que tendrá que realizar la Suprema Corte previo debate y análisis en el Pleno, y las reacciones también del grupo en el gobierno y en el poder. Yo creo que desde el siglo XIX, Lisa, lo dices muy bien, no habíamos visto una tentativa Mm, desde época de Santana o de Juárez, una tentativa tan clara de desmontar uno de los poderes por parte mm, de los otros dos. Ciertamente en el siglo XX hubo, y tenemos la reforma Zedillo que dio paso a un tribunal de constitucionalidad y sí. que hoy por hoy es tan criticada, pero que sin duda alguna generó la justicia constitucional de la que ha vivido nuestra transición democrática en muy buena medida. Eso hay que reconocerlo una y otra vez, porque ya se dicen muchísimas cosas y se distorsiona, que no Sí. tienen nada que ver con la reforma de 1994-95, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Desde todos los puntos de vista, incluso, como muy bien dices, desde las reformas que se van acumulando, porque ahora resulta que la Constitución ya no va a ser Constitución, ¿verdad? Oye, Ujú. ha sido como una bola de nieve, Una espiral, sí. una espiral, porque ha sido acción y reacción, ¿no? Y me parece que, bueno, podemos empezar para el análisis de hoy con la acción del expresidente que presenta una iniciativa de reforma al Poder Judicial y que aprovecha Morena Gobierno y aliados la coyuntura de cambio de gobierno en donde logran la mayoría constitucional a partir de resoluciones del Tribunal del INE y después de que se incorporan personas del PRD más El los famoso Yunes, bueno, Yunes, ¿no? Ujú. y uno de ellos, y Papá e el hijo. hijo Yunes, Sí, sí. papá e hijo, y luego ya Ujú. el hijo, para lograr tener la mayoría calificada y poder realizar reformas constitucionales. Todo eso, podemos arrancar el análisis a partir de ello, porque han surgido muchas otras cosas. Qué bueno que lo mencionas, porque esta es una luz Ujú, que creo que nunca debemos olvidar y que ujú. tenían planeado, me parece, desde fines del año 2023. Sí. Primero, Tribunal Electoral trunco, es decir, faltaba el Faltan nombramiento, dos siguen faltando, magistrados y así magistradas. es, y por más que se trató de que el Senado de la República cumpliera con su obligación de nombrarlos, lo cual habría generado mayorías muy distintas Sí. seguramente, o por lo menos criterios que se habrían ventilado ahí, eso nunca se pudo realizar. Y hay que ¿No? recordar a la audiencia y para quienes no conocen esta historia o esta estructura, Ujú. que con estas faltantes hay únicamente 5 miembros de la Así es. sala superior. Entonces, estos 5 miembros deciden y son última instancia Ujú. en los temas de justicia electoral. Así es. Entonces pueden resolver precisamente si hay o no estas supermayorías o si se concede la supermayoría a un grupo o no en el Congreso. 5 personas de las cuales divididas, 2 dicen no y con 3 votos, entonces se logra tener esta sobrerepresentación en el Congreso. Así es. Que además desafiaba la aritmética más elemental. No solo por el 54% de los votos que Mm. sacaron. Esta es otra cosa, Elisa, que hay que aclarar también una y otra vez. La votación para presidenta de la República tuvo un diferencial enorme, casi de 6 puntos respecto de la votación del oficialismo para la Cámara de Diputados. En Es en Congreso. el Congreso. Es decir, no es cierto que estemos hablando del 60%, estamos hablando del 54% que se tradujo en el 74% de las O curules. sea, ganan el 54% en las Así es. urnas y se quedan con el Se 74% brinca. en el Congreso y Así con es. eso se logra también esta mayoría calificada. Así es. Es ¿Sí? importante porque los discursos políticos son muy distintos a la realidad Claro, jurídica, claro. ¿no? Bueno, pero al final del día
se siguen los pasos legales, Legales, sí, digamos, como muy sigue bien siendo dices. juego limpio Sí. porque se sigue y el Tribunal Electoral, guste o no a las partes, resuelve y dice Ujú. puede tener esta De sobrerepresentación, acuerdo, que es es una sobrerepresentación, un criterio que podemos no compartir, exacto, pero que fue un criterio del legal. Consejo General del INE y después del Tribunal Electoral. Hasta ahí, Ujú, legal. Yo creo que no legítimo, pero esa es otra discusión. exacto. Legalmente, tienes Ujú, razón, ahí estaba. Y parecía que estaban dispuestos a cumplir por lo menos las formas, ¿no? mm, Que es ya una ventaja en un Estado de derecho. sí. Quizá no le da su característica plena, como tú sabes muy bien, de Estado constitucional y democrático, pero sí de Estado de derecho, Ujú, en donde se cumplen las reglas con las que podemos disentir, insisto, pero son exacto. reglas. Que se tendrían que haber cambiado hace mucho tiempo y era Ujú, parte del debate que decía, no, pues es que ya la sobrerepresentación ya la tuvo el PRI, ya la claro. tuvo el PAN y ahora que nos toca a nosotros, Ujú. ya quieren cambiar las reglas del juego porque saben que deberían cambiarse porque están dando esta sobrerepresentación y le están quitando a personas que votaron por otras opciones Ujú. la representación que deberían de tener en el Congreso. Argumento un poco falaz también es cierto, porque pues nunca se había visto una sobrerepresentación por una coalición Así, de esa que manera, pasara es cierto, del 10%. Pero en es fin, cierto. eh, El 8 era el límite, tenían ¿no? razón, exacto, en el sentido de que, bueno, pues ahí estaba la regla y cuando se pudo haber cambiado no se quiso cambiar, que es, creo, una de las Sí. grandes faltas de la transición Oye, Rafael, democrática, ¿no? y me gusta ahorita lo Ujú, que estamos platicando porque es muy importante distinguir, comentaba, entre estas realidades jurídicas, ujú, democráticas, de Estado de Derecho, de legitimidad, en fin. Y por otro lado, el discurso político, porque se va mezclando, toman elementos de la realidad, de la historia y lo combinan con muchas otras cosas que no son, bueno, o con mentiras. Entonces hacen una revoltura que es muy potente en el discurso oficial. Por ejemplo, dicen, es que el pueblo nos dio la mayoría calificada. No, pues ya vemos que no fue el pueblo, porque en las urnas, voto por voto, no ujú, la lograron. sí, Fue después con los acuerdos políticos que logran con los yunes, por ejemplo, que ujú. tienen esta mayoría calificada, y antes con las interpretaciones a su favor que hace el Tribunal Electoral, presidido por Mónica Soto, y el Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Tadei. Tienes toda la razón. Y las y los juristas en realidad no somos claros, ¿no, Elisa? De repente. Sí, O sea, es un lenguaje técnico el que usamos y es donde los políticos nos ganan la partida. así es. En este caso hubo, si me permites, ya que nos estamos remontando Sí, hasta sí, allá, sí, sí. que arqueología del desmontaje de nuestra transición Pero democrática, está ¿sí? interesante, ¿no? Es muy Como interesante. sí, sí, trazar un poco el camino para entender en dónde estamos hoy. Hubo un acuerdo previo, que es Mm, el acuerdo que se dio entre Morena, el mm, Partido del Trabajo y el Partido Verde sí. para disfrazar a Morena de minoría donde no lo era. Ah, ¿A qué me refiero? Eh, yo obtengo la mayoría de los votos en tal distrito, pero por una cosa que se llama siglado, ah. que hicimos constar en nuestro convenio de coalición, tú y yo, vamos a decirlo, aunque tú hayas sacado el último lugar en ese Te distrito, transfiero me votos, es transfieres, cierto. no, te transfiero Ah, yo el sí, triunfo para que parezca que yo perdí y entonces me asignen diputados plurinominales. exacto. Ahí es donde creo yo estaba la trampa. Creo yo firmemente que debió entrarle el INE y después Ah. el Tribunal Electoral a analizar la legitimidad de ese tipo de convenios de transacción y no se hizo. El ¿No? pecado original, llamémoslo ahorita así, Yo creo que sí. de este momento que estamos viviendo, ¿no? Así es, El porque INE y eso el Tribunal Electoral no le entraron y permitieron que se transfirieran se los transfirieran votos, votos curules tal cual, te entre disfrazo de Morena, PT y minoría. Partido Verde Así es. para que al transferirse hacen las matemáticas y logran tener más, más Más votos, más diputados diputados plurinominales. plurinominales, con el cinismo de que 15 minutos después de la sesión del tribunal, ¿te acuerdas? Se Sí, pasaron creo que 20 o 25 diputados del Verde, se devolvieron así a es. Morena donde pertenecían originalmente. En fin, eso, eso Trampas. sí defrauda la voluntad popular, claramente, ¿no? Incluso de los votantes de Morena, Sí. porque es muy posible, volviendo a ese diferencial, que yo haya votado por la doctora Sheinbaum, pero que haya querido contrapesos en el Congreso, que haya votado por la oposición. Y con eso me hicieron de Ujú. chile de chivo los tamales, ¿no? Y con eso de que no hay los suficientes magistrados y magistradas, pues Claro, con tres, listo. Para con colmo tres, fueron cuatro porque así pusieron a una más de sí, para esa Reyes votación, así es, para se esa nos cayó al votación. último. Es cierto, es Ujú, cierto. Bueno, entonces llegamos a este ujú, momento en donde se aprovecha la transición
cuando ya hay un nuevo Congreso, pero todavía no una nueva presidenta, continúa el presidente Andrés Manuel y entonces se aceleran los procesos para cumplir uno de sus deseos de hace mucho tiempo y que lo había expresado tal cual, de las reformas al Poder al Judicial. Poder Judicial en particular. Y se presenta esta reforma en donde se aprueba y estamos viviendo ahorita pues la incertidumbre de qué va a suceder. Fuimos muy ingenuos, ¿no? ¿No te parece? Porque el 5 de febrero dijimos, bueno, ya un presidente saliente, como dicen los gringos, un slam dunk, ¿no? Ya No, no, presenta no, sus no, no. iniciativas, pero esto no va a pasar nada, Sí. vendrán las elecciones y aunque gane el propio oficialismo, esto ya no será iniciativa de la nueva presidenta, entonces borrón y cuenta nueva. Y no. En el periodo de transición se le dio un enorme impulso Sí. en las cámaras constituidas, como muy bien señalabas, de esa forma tan cuestionable, y salió adelante. El mismísimo 15 de septiembre se publicó la famosa reforma A constitucional en ver, materia judicial. y ahí es cuando abiertamente se comete un delito a la luz pública al desacatar una suspensión. Bueno, A ver, no ujú, sé, porque son cosas muy delicadas sí, y tenemos que comentar, porque a mí me han indicado los conocedores del derecho que desacatar una suspensión, que eso es un delito. puede tipificarse como delito contra la Administración de Justicia, estoy de acuerdo. Ah, Pero, sobre todo, es una falta grave administrativa y al proceso parlamentario. Es decir, ¿no? ujú, ujú, Que podría, más allá de las responsabilidades penales que puedan caber a sí, determinados funcionarios y parlamentarios, muchos de ellos con fuero, eso también hay que decirlo. O sí. sea, no es que le doy vista al Ministerio Público y van a ir Claro, y van a ¿no? ir por ahí. Que, Primero tienen que declarar la procedencia del exacto. juicio y tienen mayoría para no hacerlo, o sea que, Que ¿no? me adelanto un Ujú, poco en el tiempo porque justamente la jueza que a la que estaba diciendo el sí, oficialismo, Juárez, la jueza Nancy Juárez. Juárez, Nancy Ujú, Juárez, que le estaban diciendo, es que quiere meter a la presidenta a la cárcel. Y decía, no, 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 a ver, no, espérense tantito, no, ujú. no, yo no, que obviamente no quiero meter a la presidenta Y a aparte la tampoco cárcel. puedo. Me dice, pero no Ujú, puedo, sí, porque sí, tiene sí, fuero. así Y es. para quitar el fuero tendría que resolverlo su mayoría En calificada la Cámara de de Diputados, Morena y aliados en el Congreso. que nunca va a Eso pasar. no va a pasar, pero yo como jueza tengo que dar vista al Ministerio Público de que se violó esta Así es. suspensión. No, no, entonces, bueno, es que son muchas retóricas y es muy poderoso lo que se dice desde el gran micrófono del Que Ejecutivo también creo que hay y del un Congreso, ¿no? punto para el oficialismo ahí, ¿no? Que es, Ajá, a ver, este sistema nunca ha funcionado, volvemos un poco a lo mismo de la sobrerepresentación. sí, Nunca ha funcionado, todos le hemos dado la vuelta, ¿no? sí, Incluso con pactos ahí medio vergonzantes de no te juzgo y tú no me juzgues, ajá, y de repente queremos que tenga toda la fuerza del Estado exacto, nuestro gobierno del derecho. Pues tampoco va a pasar, Elisa. Si no hay exacto, precedentes, es dificilísimo. La cultura constitucional se va generando combatiendo la totalmente. Y impunidad, que ¿no? además nos sorprende Ujú, porque dicen, es que el PRIAN. sí, No, pero es que, a ver, ¿cuántos de lo, qué es eso del PRIAN? Pues es sí, que son los mismos que están ahora, exacto. muchos de ellos. Muchos de los integrantes de hoy, el oficialismo poderoso de Morena y aliados, Están ahí. pues eran los Sí, priistas de claro. antes, Ujú. Y eran los algunos panistas, por cierto. y panistas Ujú. de antes Sí, también, claro que sí. Entonces, eh, todo es es una simulación, un ¿no? Un tema de poco pseudocultura, ¿no? De de subcultura, no de sé cómo llamar. subcultura y hacemos como que no vemos y Así es. como que no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando y ahora Ujú. nosotros somos puros y el PRIAN, cuando Sí. tú eras el PRIAN, ¿no? Ahora resulta que el Partido Verde no era del PRIAN, ¿no? Bueno, adelantándonos todavía un poquito más, ya viste lo que encontró José Mario de la Garza y que ahora está referido en el proyecto de resolución de las controversias y acciones del ministro González Alcántara, No, que que es platícame. una promoción de una demanda de inconstitucionalidad por parte del presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, entonces Andrés Manuel Ah, López Obrador, contra una reforma constitucional. Es decir, lo el que dicen argumento, que hoy no se puede, lo exactamente, habían hecho ellos. imagínate, ¿no? Porque yo había Ujú. escuchado sobre las acciones que habían emprendido en su momento, me parece que Adán Augusto López, Así es, hubo, eh, y aquella no, contra sobre representación, ¿te exacto, acuerdas de Quintana exacto, no sé Roo? si Sí, la propia Ernestina Godoy o también lo tampoco, firmó también Ernestina lo Godoy, había sí. firmado, ¿no? Ujú.
Y ahora dicen que no se vale, que no es cierto y Así que es. todos los abogados saben que eso no se debe hacer. En fin, ¿no? Volvemos a lo mismo. No, había muchas oportunidades de que la Suprema Corte se hubiera pronunciado sobre la Ajá, inconstitucionalidad o inconvencionalidad de reformas constitucionales en el fondo. sí. Y bueno, pues se van perdiendo esas oportunidades, se van Mm, acumulando y luego cambiar el precedente es difícil. Yo también creo fíjate. que ahí hay un punto, ¿no? Oportunidades perdidas Sí, también de los actores que tuvieron que ser muy firmes en su momento así y es. no lo fueron, ¿eh? Exactamente. Oportunidades, bueno, ¿te acuerdas cuando el INE iba a resolver si le quitaba o no el registro del Partido Verde? ¿De Por acuerdo? todas las triquiñuelas que había Bueno, hecho. Elisa, el Partido del Trabajo lo Ah, perdió perdió el registro. el PRI le mandó votos, ¿te Lo acuerdas? rescató, Lo lo rescató. rescató el Ujú, PRI. O sí. sea, Sí, hay muchas cosas bueno, son caminos de en sobrerepresentación, tú sabes uf, por qué el INE muchas veces cantinfló, ¿no? ¿por qué? Porque había gente en las listas pluris que eran políticas y políticos muy, muy acreditados que no alcanzaban a entrar. Y Mm, entonces decían, oye, pues aquí un criterio más o me menos, ayuda así ayúdame llegar. tantito, porque ni modo que dejemos a esta vaca sagrada fuera del Congreso, ¿no? Y bueno, luego pasa lo que pasa, Sí, ¿no? sí. Es que también es Entonces, cierto. son oportunidades perdidas Ujú, y también la clase política se va reciclando, ¿no? Y ahora, pues, Alejandro Murat es de Morena, no ujú. del PRI, Sí, sí, sí. y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. no, Ah, no, ay, Erubiel Ávila. Erubiel Ujú, Ávila, pues ya no es del PRI, así es. es del grupo de la 4T. Ujú. Y Te digo, así el vamos. Partido Verde ya no es del PRI, es la 4T, bueno, Javier eso desde hace Corral. mucho tiempo. Javier Corral ya no es Ujú, del PAN, es de la así es. 4T. En fin, vemos a esa misma clase política que ha actuado en distintos momentos Ujú, según le convenga, ¿no? Pero el problema es que estamos ahorita en un momento muy serio que más allá de los beneficios que pueden obtener esta clase política con los enjuagues que hacen entre ellos mismos, ujú. se está poniendo en riesgo la estructura democrática, que eso ya es otra cosa. Ya son, ya estamos hablando de una situación muy delicada cuando el sistema democrático recae en la buena voluntad de los actores Así es. políticos si quieren o no actuar bien. Para cumplir, no una ni dos. Dicen que llevan 200 resoluciones de suspensión que se brincan olímpicamente, ¿no? Así es. Ujú. Entonces aquí eh, se están ya desacatando las Desacatando. resoluciones judiciales. Bueno, es que comentaba la presidenta que pidió a Ernestina Godoy que a su vez pidiera la información al Congreso para ver qué les decían Sí, una interpretación sus... auténtica, eh, que eh, fue lo mismo que el INE intentó con el Tribunal Electoral, hace nada. ah, Oye, ¿cumplo o no cumplo? A ver, el Tribunal Electoral no tiene facultades ni atribuciones para decidir ujú, si cumples o no una suspensión de un juez de distrito. Es decir, ya ah, estamos combinando gimnasia con magnesia. Lo mismito pasa respecto del Congreso. Será muy la interpretación auténtica, pero hay una orden de una jueza federal. mm, Y mm, esa en un Estado constitucional y democrático de derecho, se cumple y se combate con recursos. Que exacto. ese es el tema. Si no estás de acuerdo, puedes promover una queja, una revisión. No estás, no es la última instancia, ¿no? Ujú, ujú, Pero claro, no quieren hacerlo porque temen que la última instancia, que sería la Suprema Corte de mm, Justicia de la Nación, falle así y ahí sí ya no hay recurso en contra. ah. Entonces prefieren los mecanismos fácticos, Fíjate ¿no? qué curioso, porque comentas que no tiene facultad el Congreso para decirle a la presidenta, sí, no No te acates preocupes, sí, sí. la Sí, suspensión sí. de una jueza, Ujú, sí. ¿no? Eso sí no tiene facultad el Congreso. Pero lo que escuchamos desde el Ejecutivo Federal es que la Corte no tiene facultades o un ministro para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional o bien para aceptar amparos Así es, provenientes de partidos. Entonces, aquí me regreso ya al momento actual, porque actual. estamos en la revisión de la propia reforma del Poder Judicial Ujú, por distintas vías y una de ellas, eh, la, eh, la trae el ministro Juan Luis González Alcántara, es el ministro ponente y presenta sí, un proyecto de sentencia en relación a la reforma al Poder Judicial y esto es lo que en este momento pues todavía no se resuelve mientras estamos aquí charlando, pero
puede resolverse ya en cualquier momento, ¿no? Mira, yo no sé si la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, sí sé Ajá. que otros tribunales constitucionales en el mundo, varios, en América Latina misma, tiene o no facultades para revisar la materialidad, Mm, la sustancia de una reforma constitucional. Sé que en el caso de violaciones al procedimiento hay precedentes, está el amparo ujú. Camacho Solís, está clarísimo que la Corte le puede entrar a eso, Sí. porque si no, imagínate, luego si quieres vamos a la iniciativa que se ha promovido recientemente, si no, cualquier iniciativa de reforma constitucional que llegara y el presidente de la Cámara dijera, a ver, ya se votó, adelante, mayoría calificada, oiga, no, pero si ni siquiera ha contado los votos, no importa. Como no puedes impugnarlo por violaciones al Ah, procedimiento, ya es reforma sí, constitucional. estás hablando de Gravísimo, ¿no? de la reforma de la llamada supremacía Así constitucional, es. en donde justamente Ujú. están haciendo eso en el Congreso, Exactamente. en donde dicen ya no puede nadie impugnar, es decir, Por cualquier ningún motivo. reforma que nosotros aprobemos, así sea violatoria de Ujú. derechos humanos del procedimiento, ya no hay manera de que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que alguna otra instancia lo revise. Ni por procedimiento, ni por forma, ni por Ni nada. materia. Dice la Ah, Presidenta de la República que simplemente se eleva al rango constitucional el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, por el miedo que tenían de que lo declarara inconstitucional ujú. el máximo tribunal, pero no es cierto, no solo es elevar la Ley de En Amparo, par- es que también en materia de acciones y de acciones, controversias exacto. queda vedado. Es Tú decir, imagínate, ¿no? ningún tipo de recurso, ni Así los es, amparos, ni las controversias constitucionales, ni las acciones de inconstitucionalidad no podrían puede. llegar a las pruebas. Ya no hay esos recursos, A no menos, habría a si se menos, aprueba Elisa, esta. que la Corte interprete, ¿no? Y que también podría hacerse. Te digo, lo que yo sí tengo claro es que solamente la Suprema Corte de Justicia de una nación puede determinar si puede conocer o no de la Mm, inconstitucionalidad de una reforma constitucional, de ok, una adición a la Constitución. Hay un caso que me parece fenomenal. En este amicus curiae que promovieron Roberto sí, Gargarella y sí, otros juristas, Chiscapó, sí, sí, juristas varios, muy sí, importantes, de Roberto Lara Iberoamérica, Chagoyán, ujú, de Iberoamérica y y mexicanos. mexicanos, sí. Ahí se menciona con mucha claridad un caso que a mí me llamó la atención y luego me puse a estudiar, que es el caso Minerva Mills contra Union of India Ah, del año 1980. Fíjate lo que quiso hacer el gobierno de Indira Gandhi a entonces. ver, Fue reformar la Constitución, que conste que este amicus curiae es anterior a la promoción de la reforma de supremacía constitucional, ¿eh? ajá, O sea, ajá, 2 o 3 días antes se sí, presentó. Pero sí, le dieron al clavo. Yo no sé si tenían buena ya imaginación o qué, información, o profetas. sí. Lo que quiso el gobierno Gandhi en la India fue modificar la Constitución para que el Tribunal Supremo no pudiera conocer de reformas contra la Constitución. Lo que están haciendo ahora Lo que se está Morena y haciendo aliados en el Congreso con la llamada exactamente supremacía con la constitucional. llamada supremacía constitucional, que por cierto es un eufemismo porque la Constitución ya era Ya es suprema suprema. desde antes, ¿eh? Si esta es supremacía de mí mismo, nosotros mismos, Así es. mayoría, De hecho, si me apuras es tantito, la Elisa, supremacía de mí mismos. si me apuras tantito es para Qué cosa. quitarle la supremacía a la Constitución. ¿Sabes qué Exacto. dijo la Corte de India Es pasar esa supremacía al Parlamento? a la mayoría que Así es. tiene ahorita Morena Gobierno, Bueno, pues ¿no? eso dijo la Corte de la India en Ajá. 1980. Dijo, lo que tú quieres hacer es que dejemos de ser un Estado constitucional para convertirnos en un Estado sometido a la voluntad del Parlamento, a la voluntad mayoritaria del Parlamento. ¿Qué sería lo que pasaría? No solo no es de supremacía constitucional, es que le Ah. quitas la supremacía a la Constitución con esa Fíjate, reforma. en esa Ujú. resolución comentas, y me gusta cómo lo fraseas, se quita dejaríamos de estar en un Estado de derecho En un Estado para constitucional, sí. constitucional Ujú. para volvernos un Estado de De- supremacía parlamentaria, sí, de de la supremacía voluntad del de Parlamento, ¿no? la Ujú. voluntad del Parlamento, del Sí. Congreso. Que yo no sé si allá habrá sido tan artificiosa como aquí, con sobrerepresentación y demás, de tú a Sí, saber, cómo ¿no? llegaron a Así esa es. mayoría, Ujú. ¿no? Pero está esa resolución. Entonces, por lo pronto, y ahorita resumiendo, antes de irnos a una pausa, es quien puede pronunciarse sobre la facultad que tendría o no de revisar una reforma constitucional es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda. En el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara indica sí, sí tenemos esa facultad Así es. para Ujú. revisar las reformas constitucionales, la constitucionalidad de las reformas Así es. constitucionales. Esa es una. Y vamos ahorita a seguir charlando en la Ujú. segunda parte porque
porque podemos ir concluyendo algunas cosas Así que es, más bien nos están dejando abierta la posibilidad de muchas otras charlas y análisis, pero creo que es importante por el momento que estamos viviendo. sin duda. E Ujú. insisto, en este momento, mientras estamos grabando el programa, todavía no resuelve la Suprema Corte. Ujú. Habían dicho que posiblemente el jueves, pero dicen que a lo mejor el lunes. Y en Entonces, Cámara de Diputados tampoco se ha resuelto lo de la de supremacía la supremacía constitucional, que constitucional. trae ahí un transitorio que si quieres ahorita hablamos de él, que es Ok, una bomba atómica. ¿No? Ujú. bueno, una pausa y regresamos con la bomba atómica. Órale. Gracias. Continuamos esta charla sobre la situación que estamos viviendo en relación a las reformas judiciales, a la llamada también reforma de supremacía constitucional y al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Doctor Rafael Estrada, gracias Gracias. nuevamente. Seguimos con esta charla, pues Ujú. interesante porque hemos recordado algunos momentos de el por qué llegamos, Los orígenes, ¿no? los orígenes La historia antes de la historia. inmediatos Mm. de este momento, ¿no? Sí, sí, sí. El primer copo de nieve que cayó después de esta avalancha, Mucha ¿no? violencia, sí. Que hemos visto. Porque después de que se aprueba la reforma al Poder Judicial Federal, que viene todo este debate de si puede o no la Corte revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, Ujú. veía el proyecto de Juan Luis González Alcántara, del ministro, indica que sí puede. Comentábamos que solo la Suprema Corte puede indicar si tiene esa facultad o no, pero en la retórica política oficial se decía que no podían, pero por si las dudas hicieron una reforma que le llamaron de supremacía constitucional, en donde ya explícitamente se dice no Sí. no se pueden impugnar las reformas que nosotros hagamos. No ¿No que era importa, notoriamente improcedente el amparo? Pues no, resulta que tienes que reformar la no fue Constitución. tan ¿Verdad? notoriamente, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, como no fue notoriamente, están reformando la Constitución para que entonces no pueda llegar este análisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ujú. y sea nada más el Congreso con su mayoría quienes reformen la Constitución y no se puede impugnar. No, y con un transitorio que esta Ah, reforma en no, concreto de comentabas y supremacía, decías sí, que había pues que ahí una bomba. es una bomba atómica contra lo que puede resolver o no la Suprema Corte, porque te dice Es el transitorio, esto es una sutileza así, muy aburrida de abogados, pero creo que es muy importante. El transitorio es un transitorio al decreto de reformas que eventualmente aprobará el Congreso ok. y, y el órgano revisor de la Constitución, porque también están la mayoría de las legislaturas y a ver si no pasa como, ¿te acuerdas esa madrugada que más tardó en cantar el gallo Que en en que que ya habían aprobado, el ¿no? Congreso de El de Oaxaca en Oaxaca aprobar? fue el Sí, primero en primerísimo, minutos, ¿no? en Ni minutos. siquiera, bueno, pero es que ni siquiera han revisado lo que aprueban los Dispensan las diputados. lecturas, Elisa. Dispensan las Es lecturas increíble, ¿no? porque, Ujú. pues, ahora tienen que reformar lo reformado con Así todos es. los errores que ni siquiera leyeron lo que aprobaron. Tú dime O si a eso es una democracia deliberativa, ¿no? no, Ujú. o aquella diputada, ya ni siquiera se cuestionan que están respondiendo a los intereses presidenciales y no a los intereses de sus votantes o de la población. De eso No, ya. ya no hay disidencia dentro de los propios grupos ¿Ya para qué? ¿No? internamente, no Ujú. hay. Así es. Ni división de poder con el ejecutivo y el legislativo. Eso Ujú. ya lo dan por hecho Sí. que no existe, pero ni siquiera están leyendo. Cuando dicen, a ver, que me diga el ministro, reto al ministro que me diga en dónde pusimos Ujú. que se necesitaban Ahí, cartas. Pues ahí está, ni ahí está. siquiera leyeron lo que aprobaron, ¿Sabes, Rafa. sabes qué cartas requieres? Nos ha dado mucha risa lo de los vecinos, ¿no? Ajá. Pero dice, cartas de vecinos, colegas o personas. Yo O me personas. pregunto, ¿los vecinos no son personas? ¿O puedo llevar la carta del gato o del perro del vecino? En fin. O ¿Eh? personas. Mira nada Sí, más. no, de verdad. Hay una parte que a mí también, esta no se ha mencionado mucho, de la reforma judicial, Sí. en que mantiene las contradicciones, resolver las contradicciones de precedentes, de criterios en la Corte Suprema. Mm. Eh, esta, ¿te acuerdas? Existían entre las dos salas, pero Sí. ahora se eliminan las salas. Eh, Entonces ya no se se ve, requeriría porque claro, ya no pero hay se ve que salas. pusieron el buscador de, oye, donde diga Suprema, pleno de la Corte, ponle salas. Digo, al revés, donde diga salas, ponle pleno. Yo digo, ¿qué?
contradicciones de criterios se van a dar entre el Pleno de la Suprema Corte, entre los ministros y las ministras cuando están Sí. discutiendo? ¿O de qué me está hablando este No, recurso? qué Bueno, ese bárbaro. se dejó en la Constitución. Lo de No, los no, 2 y no, los no, no. 4 años que ha denunciado Diego Valadez, que también es impresionante, ¿no? Sí, De la presidencia sí. de la Corte. En fin, y como eso varios puntos. Pero Pero con me decías de la bomba atómica. la Nos bomba quedamos así atómica ya es en como, el otro este, decreto, que es un transitorio al decreto de reformas en materia de supremacía ah, constitucional, de los, exacto, en que te dice, oye, se aplicará retroactivamente ah, a todos los procedimientos que estén en curso para cuestionar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Es decir, se aplicará ahorita. retroactivamente a los amparos, controversias y O sea, lo acciones que quieren es evitar que que se la Corte revise se la pronuncie. reforma al Poder Judicial con Exactamente. esta reforma y que sea retroactiva. Retroactivo. ¿Y por qué te digo que es importante que sea un Uf, transitorio del decreto? Porque no es la Constitución. La Constitución sí la puedes aplicar retroactivamente, sí. pero el transitorio, que es instrumental, que es meramente una herramienta para la aplicación de la reforma, no es aplicable retroactivamente. Ah, Ahí la Corte podrá decir válidamente, oye, no, ¿no es? a través de un transitorio no me puedes brindar mi competencia, A ¿no? ver, es que Ujú. jurídicamente no pasan muchas cosas. Muchísimas, sí. El tema aquí ya no es jurídico, es Es político. político. Ujú. Rafa, ¿qué va a pasar? Bueno, porque se han desacatado ya acciones, suspensiones dictadas por jueces y juezas. Y dicen, no tienen facultades, no nos quieren, son terribles, De son momento no horribles, pasa son nada. Ujú. no lo acato. Así es. Han amenazado con juicio político, Ah, ¿no? A también. los juzgadores federales, también del otro lado, Eso ¿no? también ha sido como muy sintomático de lo que se está viviendo. Así es. ¿Cómo es posible que a mujeres juezas se les amenace de esa manera ¿Qué tal la encapsulada, o no? se les encapsule Ujú. físicamente, se les amenaza Así es. a través de discursos o se les amenaza físicamente a través de encapsulamientos Sí. a mujeres. Es decir, es que es una fuerza que no hemos visto aplicada en otros casos o frente a amenazas reales, Dice la ¿no? presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, no, es que fue un encapsulamiento de segundos en lo que entraban los pilotos de la Fórmula ¿Cuál era 1 la y para amenaza proteger. de la jueza para los Exactamente. pilotos? Que además, bueno, no Ujú. pasaban por ahí, no pasan por ahí Así los es. pilotos, ni pasaban. ¿Cuál era la amenaza de la jueza que estaba ahí Y yo me en la pregunto, ¿por calle? qué tuvimos que llegar a esto, Y además no ciudadana fue un solo presidenta? momento. ¿No? Exacto, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Mm, Y eso me lleva ujú. a esta parte que quiero que le dediquemos al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que se estará discutiendo porque me parece muy importante. ¿Por qué llegamos a todo esto? Y no sé si coincidas, doctor, pero creo que el ministro le está presentando una salida a la propia presidenta de la República Ujú. ante esto que preguntabas, ¿por qué llegamos hasta este punto a amenazar a trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, a jueces y juezas que han recorrido un camino meritocrático, que han realizado exámenes, que han Es uno presentado de los poquísimos de lugares, los Elisa, donde hay poquísimos carrera lugares de, donde hay carrera civil, ¿no? y De que han servicio civil. llegado Ujú. porque se han preparado y porque han competido y Así es. porque han sido los mejores o las mejores personas para llegar a ese lugar, porque así está diseñado el sistema. Y Así hablo es. de los jueces y juezas. Los ministros y ministras es otra historia. Es otra historia. No es Que así, por cierto, pero creo que con el jueces y proyecto juezas sí, se hace buen cargo de esto que de dices, esto, ¿no? de En esto. Y el caso de por los eso ministros y creo. ministras, bueno, Exacto. podríamos autocontenernos, dice el ministro González Así es, Alcántara, ¿no? que los ministros y ministras se mantiene la Así reforma es. como está, es decir, van a participar en esta selección que harán los Y poderes se y someterá a después voto la popular. voto popular y lo Nos todo. parezca adecuado o no, Exacto. la Corte no se va a pronunciar sobre eso por Ajá. autocontenerse y no ser jueces en causa propia. Bueno, Sí. pues, podemos discutirlo, pero ahí está. Creo que es Pero, tirar un pial bastante ajá, generoso, ¿no? pero dejen a los jueces y las juezas Exacto. que sí han llegado a través de estos métodos Ujú. de De carrera esfuerzo, de judicial, carrera, de preparación, de concursos. experiencia, de concursos. En fin, creo que ahí le Mira, está presentando una hablando de los salida concursos, interesante. hablando de los concursos, Elisa, ningún otro poder de la federación
ni órgano autónomo se ha atrevido a declarar nulo un concurso cuando ha visto que se ha caído Mm, en ilegalidades, mm, como sí ocurrió en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, mm. cuando vieron este concurso no pasa, la prueba Así del es. añejo, como decía Ajá, el ajá. anuncio, entonces, y se fincan responsabilidades. Sí, Eso no ha pasado en ningún otro lado y es una enorme garantía de que tenemos las mejores juezas, los mejores jueces posibles en el ámbito federal. Gente que así pasó es. por concursos muy rigurosos, por exámenes Sí, muy rigurosos, generaban carrera. Es un poquito el equivalente a que de repente se nos ocurriera desmontar el servicio exterior mexicano, ¿no? exacto, Sí, imagínate nada exacto. más. ¿Qué pasaría con eso? Y mejor por propuestas políticas y luego votación popular Popular y nada más con cartas de recomendación de vecinos o personas, o como personas, sí. dicen ahí, Sí. como dice la iniciativa. Pero Ujú. eh, y creo que puede ser un momento interesante de reflexión, por supuesto, primero para las y los ministros que tendrán que discutir y Ujú. resolver sobre este proyecto, y a partir de lo que resuelvan, lo que decida la presidenta de la República y el El INE, el Congreso, propio INE, el si propio INE. procede o no con la elección. Así Creo que es. tienes toda la razón. A mí me parece que el proyecto del ministro González Alcántara, con el que podemos disentir en varios puntos, Sí. pero finalmente generosamente le está diciendo a la presidenta de la República, al gobierno de la República en general, al propio Congreso, oye, por aquí hay un camino que podría tornar un poco más sensato todo esto. No hemos hablado del Tribunal de Disciplina Ah, Judicial, pero el proyecto es muy enfático en que hay que variar las atribuciones del propio Tribunal de mm, Disciplina Judicial, que esto es, como sabrás, un comité de salud pública digno de la Revolución Francesa, en donde el sí. ciudadano Robespierre y el ciudadano Danton te va a decir, oye, tú no cumpliste hasta la última tilde de la ley, fuera, destituido, inhabilitado, Uf, con lo que la independencia judicial, ¿dónde queda? Sin así es. recurso alguno contra sus resoluciones, Porque mira, efectivo, ¿no? nuevamente, Ujú. en un grupo pequeño, Sí, pues el impacto político y la interferencia política se vuelve siempre un mayor riesgo. claro, Mientras se tenga cuerpos colegiados mucho más robustos, sí, es más difícil que esos intereses de poderes políticos o incluso de poderes fácticos permeen a los grupos pequeños, por supuesto. ¿no? Que es Ujú. por lo que estaban diciendo, oigan, elijan a los magistrados del Tribunal Electoral, oigan, Así es. entonces imagínate este grupo encargado de castigar y evaluar lo que decidan jueces y magistrados, juezas y Fíjate magistradas del Poder nomás, Judicial el poder Federal, que ¿no? le das, ¿no? El poder que le das a estas personas. Entonces, creo que ahí el proyecto Ahí el hace proyecto hace sí el análisis trata de que la cuestión no sea tan de draconiana, de mitigar de esos. exigir un recurso Ah, efectivo, como hizo la relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial, ujú, exigir que este Tribunal de Disciplina Judicial pueda ver recurridas sus resoluciones efectivamente, es decir, algo que sea de a de veras, ¿no? sí, Que puedas nulificar esto si te está parando un perjuicio tremendo. Y por otro lado, se mantiene que van a ser electos los okey, magistrados y las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, lo mismo los electorales. A los que no vas a tocar es a los jueces y magistrados, como bien decías, ujú, de carrera judicial, lo cual es, para mí, una enorme garantía de que se va a mantener por lo menos la justicia ordinaria en materia federal mm, en su plano. Ya la justicia constitucional es otro asunto del que pues tendremos que pelearnos y dar la pelea en otro tiempo. Pero sí, yo tomaría, si fuera presidente de la República, tomaría este buen pial que me lanzan. Ujú. porque además no sé si procediera la reforma judicial como está, en donde se se borra Sí, de un plumazo la labor, la carrera judicial y quitas a las personas que han llegado ahí por ujú, méritos y por experiencia y por esfuerzo y por conocimiento, ¿qué podría generar? Porque me parece que no entra dentro de los estereotipos todo este grupo de jueces y juezas que han tratado de impulsar desde la retórica oficial de corruptos, el nepotismo, la corrupción, los privilegios, tienen todo. Es decir, toda esta narrativa y esta sí, historia que hemos escuchado a lo largo de ya muchos años en relación a los juzgadores, la han aplicado también a este grupo en donde vemos pues a personas
que han hecho todo su esfuerzo, esfuerzos familiares importantes, ¿no? Que no Ujú. cuentan con estos privilegios ni recursos para llegar y decir y hacer. O sea, es otra historia la de los jueces No, y hombre, juezas. totalmente. Y no quiero decir Y con esto que sea que los otros sí lo sean, pues se tendrían que comprobar sí. y si hay indicios de corrupción que se señalen, que se digan y que se corrijan, por No, supuesto, y desde luego pero no ha se sucedido necesitaban eso cambios y tampoco. ha Ajá. habido algunas correcciones, desde luego que todavía había situaciones que Con no todo el son tema de del recibo, de nepotismo, nepotismo, lo que publicó y parte de la revelación que se hizo el consejero fue Borrego, ¿no? de Ujú. Genaro Felipe Borrego. Ujú. De Felipe Borrego, em, A mí no me cabe la menor duda que se necesitaban cambios, pero tampoco me cabe la menor ajá, duda de que de los tres poderes de la Unión, Elisa, el que menos requería un cambio y mucho menos de esta profundidad que subvierte y aniquila nuestra división y equilibrio de poderes era el Poder Judicial Federal. federal. Yo no hubiera empezado por ahí. Mm, Muchos órganos autónomos necesitaban así es. primero una manita de gato y en el caso del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, una Legislativo manota de de gato, los ¿no? Sí. partidos Los partidos políticos. políticos ni te digo. Bueno, Oye, no hay forma de que los partidos los partidos políticos políticos, tengan un hablando de programa nepotismo, de de corrupción, cumplimiento contra la corrupción. No hay forma, ¿eh? porque Ujú. hay que decirlo, en el Poder Judicial Federal se Sí, tomaron cartas en el asunto a partir de todas estas así es. revelaciones y entonces se estaban llevando a cabo acciones para evitar precisamente todo esto y se tienen que hacer reportes muy importantes. Pero eso Incluso durante la administración del ministro Saldívar y de sí, la ministra sí, Piña, que también eso hay que decirlo con seriedad, ¿no? totalmente. Sí se tomaron cartas en el asunto, cosa que no hemos visto en otras Sí, instancias de poder. sí. Bueno, pero vino la reforma. Esta reforma, aunque esté en la Constitución, adolece de serios vicios de inconstitucionalidad, que Mm. es finalmente lo que nos dice el proyecto del ministro González Alcántara. Jueces sin rostro, ¿no? Uf, Eso para afuera. eso para afuera, Muy pero bien. además Ujú. es inconvencional, ¿no? Por O sea, todos lados. Pero viola los por, tratados, todo lo que se ha comprometido México. Pero por otro lado dice, ok, lo de los fideicomisos y los fondos está bien, está dentro de las atribuciones del órgano revisor de la Constitución, decir hasta aquí llegaron esos Mm, fideicomisos. Me parece una buena concesión y además me parece que sí, le asiste la razón, eso es constitucional. ujú, Ya no digamos si es conveniente o no, que eso lo podríamos discutir, pero se puede, el órgano revisor puede hacer uso de esos fideicomisos y fondos. Bueno, y luego el juicio de amparo, Elisa, que esto casi nadie lo menciona y el mm, proyecto sí lo ataca muy bien. Al juicio de amparo contra leyes, contra normas generales, la reforma constitucional en materia judicial, insisto, es más bien de aniquilación de la división de poderes, pero ujú, bueno, ajá. llamémosle con el eufemismo que quieran, en Sí. materia judicial, le quita los efectos generales a las sentencias de amparo Ah, contra leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes la prudencia de promover un juicio de amparo contra una ley flagrantemente inconstitucional y yo no, porque no tuve dinero, porque no tuve sí. acceso a un abogado, porque de plano se me pasó Nada el más término, aplica a mí, nada más a ti. Tú pero a ti imagínate no. cuánto hemos luchado Ujú. para que esa malhadada fórmula Otero Sí, se quitara. Pues un tema de acceso a la justicia muy elemental así es. para las mayorías, Colectiva, claro. popular. Exactamente. Y ahora que te Uf, lo vuelvan a meter en una sí. reforma constitucional, Bueno, hace eso muy bien también el proyecto en decir en decir esto esto, no. no. Exacto. Suspensiones, lo mismo, suspensiones en Mm, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con efectos generales, van para afuera por inconstitucional. Creo que esas cosas, en ánimo de un acceso a la justicia, que yo estoy convencido, un partido, un movimiento de izquierda como el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene de buena fe en su ideario, yo no cuestiono eso. Muchos dicen, no, es que es hipocresía. No, me queda claro que ese ideario de izquierda es de buena fe, pero técnicamente deberían entender que se trata de poner cauces de acceso a la justicia y abrirlos, ujú. ¿no? Se dice, no, es que México no vive un estado de justicia. Bueno, depende comparado con qué y con quiénes, Sí. ¿no? ¿Y Y por con qué? cuándo y ¿Y por por qué. qué no se vive así? Exactamente. Y ahí entramos al tema espinosísimo de procuración de Así justicia, es. ¿no? Y lo Ujú. hemos repetido porque sí existe realmente una confusión de la ciudadanía, me lo han expresado, entre las fiscalías, por ejemplo, y el Poder Judicial Federal y Sí. los jueces y juezas federales. La gente confunde y piensan que lo que hace la fiscalía realmente Sí, que el es Ministerio Público es tu juez
Y no que el es cierto. Ministerio Público es juez, A ver, ¿no? Hay una confusión tremenda, o de los poderes locales y federales, también, porque miren, ya vieron lo que hizo este juez, sí, pero este es un juez local, no sí, tiene que ver, bueno, la propia presidenta, perdón, lo sí, comentó y le dijeron así en la mañana, confundió lo que resolvió en materia un de prisión juez preventiva, ¿no? local Sí, en prisión ujú, preventiva sí, con el amparo. con lo que, Ujú, y le dijeron, no, pero es que no, porque dijo, por eso se tiene que hacer la reforma, sí, pues la reforma es al Poder Judicial Federal y así esto es. lo está haciendo un juez local. Entonces, una confusión Y total. debilitando el amparo, Elisa, pues lo que menos haces es lograr que la justicia ordinaria y la justicia local mejore. Esa es la verdad, Sí, es ¿no? exacto, exacto. Su- Hay medidas que de que izquierda no no tienen nada. tienen muy Pueden tenerlo poco. en los idearios, Ujú, pero cuando se promueve la prisión preventiva sí. oficiosa, el militarismo Claro, en que eso también general, se refiere al ¿no? amicus curiae, se nos ha pasado, ¿eh? El amicus De de la gente de los... Gargarella Ajá, también se refiere a la sí, militarización es cierto. de, de la Guardia Nacional, que también es una reforma constitucional. Cuando tú Sí, me dices, puedo reformar la Constitución más allá de división de poderes, de principios, puedo violar derechos fundamentales desde la Constitución, lo que estás haciendo es desmontar tu Estado sí, constitucional. Y tú lo has dicho muy bien, aprovechemos esta oportunidad que lanza el proyecto del ministro, si sí. alcanza la mayoría, para que la presidencia de la República diga, muy bien, acataremos y vamos a promover las otras reformas que consideramos Claro. indispensables, que lo La ha dicho la presidenta propia doctora lo ha Sheinbaum, dicho, vamos ¿no? también para transformar Fiscalías, y fortalecer a las fiscalías, los a las organismos defensorías ombudsman, sí, públicas, la en defensa, fin. sí, claro, Y entonces sí, ella podría presentar su iniciativa así es. completa, integral, escuchando, como en toda democracia, todas las voces Ujú, realmente, sí, considerando, no solo escuchándolas, porque a veces arman sus foros para para nada más que legitimarse, escuchar, sí. pero no le Ujú, quitan ni una coma a lo que ellos sí, quieren, no, sí, sí. para que haya un diálogo real Ujú. y enriquecimiento de las propias propuestas. Entonces creo que puede ser un momento, por supuesto, de coyuntura y en donde siento que el país está en el límite de te vas aquí o acá. Exacto. Y que incluye la gestión de la presidenta, aquí o acá. Ujú. Entonces, ahí vamos ahorita en esta decisión importantísima, porque si no, pues sí se estaría quebrando los contrapesos y la división de poderes, ¿no? Sí sería un quiebre Y una cosa que creo que complicado. no hemos visto con claridad. La reforma judicial de 1994-95 Ujú. y después la reforma al sistema acusatorio adversarial Sí, en 2008 y después la reforma de al derechos artículo humanos de primero. 2011, el Ujú. artículo primero que estuvo a un tris de irse Sí. al bote de la basura de la historia. Por cierto, ya está ahí, porque esto de que nos dieron la No, gran... yo creo que lo ponen para decir, es un esto es un órdago, sí, escándalo. sí, Ah, lo quito, ya ven, lo ya lo quito. quité. No, ¿No? es que se están violando derechos humanos en esto. Es decir, Y todo, creo pero todo que mundo dijo, es que no cabe duda que somos ingenuos. Todo mundo dijo, Elisa, ay, qué dialogantes. qué bueno que ya Gracias que quitaron el artículo. quitaron la reforma al artículo primero, que lo que quería era eliminar, en el año de la muerte de don Sergio García Ramírez, eliminar el control de la convencionalidad Así es, sobre el orden jurídico mexicano. Imagínate nada más, en el año en que murió el creador de la figura en la Corte es Interamericana. Bueno, cierto. pero déjame decirte una cosa, no fue ninguna graciosa concesión, ni sirve de mucho si mantienes el Tribunal de Disciplina Judicial como está, porque Mm, yo quiero ver al valiente juzgador que se va a atrever a inaplicar por control de convencionalidad cuando tienes, insisto, al Santo Oficio de la Inquisición uf, encima de ti diciéndote, ni se te a ocurra moverle una Torquemada ley ahí a Torquemada diciendo, ahí, ¿no? no se te Entonces, ocurra, es para cierto. efectos prácticos, el control de la convencionalidad ya no Está existe, en ¿eh? riesgo, está Está en en peligro, porque gravísimo quien riesgo. lo aplique sufrirá las Sufrirá las consecuencias consecuencias. si no le parece a este todopoderoso Tribunal, Comité tribunal de Salud inquisitorio. Pública, Sí, porque uf, le hemos dicho Inquisición, yo el sí, primero, pero la Inquisición tenía más límites, ¿eh? Que este es auténticamente así el ciudadano Robespierre haciendo de justicia popular lo que le venga en uf. gana, y eso es peligro, sí, pero puede cambiar. Entonces, si le toman la palabra a la mayoría de la Corte, que además dejará sentado un precedente muy bueno, eh, quizá no tan bueno respecto del procedimiento de reforma constitucional, porque el Ujú. propio proyecto dice, bueno, no me voy a meter
con las violaciones al procedimiento y con Así que se es. hayan brincado suspensiones y demás. Que ahí mucha Eso, gente está en desacuerdo con así el es. proyecto del ministro González Alcántara, porque dice, bueno, si no estamos de acuerdo porque estamos denunciando que esto sucedió durante el procedimiento, y él dice, no. Y no. Es otro de los Pero temas que entiendo que, dice, es que va, entiendo que si fuera por el procedimiento, pues entonces se cae toda la reforma. sí, Pero el precedente que será buenísimo es que materialmente, por primera vez en la historia de nuestro país y en consonancia con la jurisprudencia italiana, con la jurisprudencia colombiana, con la jurisprudencia más avanzada de tribunales y cortes constitucionales del mundo, Elisa, se va a poder declarar inconstitucional una una reforma a la reforma. Constitución. Eso es un avance de cultura constitucional enorme, ¿eh? Vamos a ver qué Ujú, sucede. ujú. Rafa, ahorita se acabó el tiempo y creo que podremos seguir Sí, charlando sí, contigo se va toda la tarde. porque estamos en unos momentos de que se cuentan por horas, Así es, la minuto a coyuntura, minuto. minuto a minuto. Ujú, En este momento, la presidenta de la República dijo, no tienen facultades la Corte para resolver, en fin, cosas que dice, y los abogados saben, pero bueno, ujú. los abogados saben que, que no es así, pero en fin, me parece que ¿Dónde hay está la algo, facultad de la presidenta de la República para decir que el Tribunal sí, Constitucional no sí, tiene sí, sí, facultades? sí, Eh, y me Si nos parece. ponemos letrísticos, Pero hay algo que me llamó ujú, la atención en este momento, porque te digo, ujú, se cuenta por minutos. La presidenta de la República dijo en la conferencia mañanera, después de decir y desacreditar muchas cosas, pero dijo, vamos a ver qué resuelve la Corte. sí. Eso me parece que hay que tomarlo como Y el Senado de la República, acto seguido, exhortó a que la Corte resuelva resuelva. pronto. Entonces, Pues, ¿qué aquí nos la están pregunta mandando, no? es, ¿Qué ¿esto mensaje es ese? significa que acatarán lo que resuelva la Suprema Corte? Y eso puede marcar una diferencia abismal en lo que en la república democrática que debe ser nuestro país y que se debe fortalecer, Yo espero porque que sí. Ujú, si no acatan, entramos de lleno a una crisis constitucional tremenda, ujú. y si acatan, entonces se puede avanzar. Bueno, a lo que resuelva la Corte, por supuesto. Y Bueno, nuevamente, pero ya es un lo que gran resuelva avance, la ¿no? Corte. Ujú. Vamos a esperar. Sí, es Ahí que estamos. quepa esa magnanimidad, ¿no? Tienes toda la razón. Y que quepa grandeza de espíritu y sentido de Estado constitucional, Sí. ¿no? A mí Ujú. me llamó la atención y me quedé con eso por lo pronto, que la presidenta dijo, vamos a esperar a ver qué resuelve la Importantísimo. Corte. Entonces me da esperanza que dije, me parece que es un mensaje que da ella, por lo menos de tranquilidad, de aquí a que se resuelve este proyecto. Perdóname por ponerme michoacano A y ver, peor aún liberal, jacobino, a ver. pero como dijo don Melchor Ocampo, Sí. es hablándonos y no matándonos como habremos de entendernos. Con eso Ujú. nos quedamos, Rafa. Gracias, Muchísimas Elisa. gracias, doctor. Qué gusto. Ándele, Y muchas gracias a mucho ustedes gusto. por habernos acompañado. Los espero en el próximo programa. Hasta entonces.